La derrota del Imperio Romano de Oriente a manos del Khan Krum en el desfiladero de Virbes en julio de 1811 fue una catástrofe cuyos ecos perseguirán a Constantinopla durante muchos años más. El emperador Nicéforo I cayó, su ejército fue prácticamente destruido por completo y los búlgaros celebraron su victoria. Pero eso fue solo el comienzo. Mientras el imperio intentaba recuperarse, desgarrado por disturbios internos y amenazas externas, el Khan Krum se preparaba para asestar nuevos golpes. Les recuerdo, están en el canal Amazing History, un lugar para quienes realmente aman la historia. Hoy les espera la continuación del gran enfrentamiento bizantino-búlgaro. Este video existe gracias a sus comentarios y apoyo, así que no olviden suscribirse y mantenerse activos. Vamos allá. En julio de 1811, el Imperio Romano de Oriente se encontraba en una profunda crisis. El emperador Nicéforo I cayó en combate, sus tropas fueron casi completamente destruidas y el alto mando sufrió pérdidas catastróficas. Estauracio, hijo de Niquífor y sucesor nominal, recibió una herida mortal en la columna vertebral durante la batalla, lo que de hecho lo excluyó de la lucha por el poder. En tales condiciones se desató una intensa lucha por el trono en Constantinopla. Esposo de Procopía, hija de Nicéforo I, fue apoyado por la aristocracia de la capital, influyentes eunucos y parte de los militares, quienes temían la anarquía. El 2 de octubre de 1811 fue proclamado emperador bajo el nombre de Miguel I, y Estauracio se vio obligado a retirarse a un monasterio, donde pronto falleció. Mientras tanto, el Khan Krum consolidaba su poder, a pesar de que Pliska había sido devastada. El ejército búlgaro obtuvo una victoria decisiva, y ahora podía realizar incursiones en tierras bizantinas sin obstáculos. Para Krum, la tarea más importante era unificar su diverso estado, que incluía a la nobleza protobúlgara, tribus eslavas e incluso a algunos prisioneros de guerra bizantinos, a quienes utilizaba activamente con fines económicos y militares. La victoria sobre el imperio solo fortaleció su autoridad entre los líderes eslavos, quienes ahora lo veían como un protector frente a la influencia bizantina. A continuación, quiero hacer una pequeña digresión sobre si es correcto llamar a Krum Khan. Después de todo, no existen inscripciones búlgaras conservadas con su propio título. Los cronistas bizantinos en general llamaron a Krum al estilo griego, arconte de los búlgaros. Sin embargo, se sabe que los protobúlgaros provenían de los pueblos túrquicos de las estepas, donde el título de Khan o Kagan era tradicional para los gobernantes supremos. Por lo tanto, es lógico suponer que los gobernantes búlgaros, empezando por Asparuh, usaban precisamente el título de Khan. Con el tiempo, gobernantes posteriores, como Borís I y Simeón, empezaron a utilizar títulos eslavos o bizantinos como Kniaz o Zar. Pero, como estoy hablando del periodo más temprano de la historia búlgara, voy a usar el título de Khan. En Constantinopla, Miguel I se enfrentó a serios problemas. No tenía talento militar y no contaba con la confianza de las tropas, lo que provocaba un descontento creciente entre los soldados. Cada vez más oficiales y soldados miraban hacia León el Armenio, un comandante talentoso que estaba al mando del tema anatólico. León ya se había destacado en las guerras contra los árabes, lo que solo fortaleció su reputación. Aunque la atención principal del imperio estaba centrada en los Balcanes, las incursiones árabes en Asia Menor no cesaban. Sin embargo, la guerra civil en el califato le daba a los bizantinos un respiro, del cual Miguel I no pudo aprovecharse. En esta situación, pronto se hizo evidente que la crisis de poder en Constantinopla continuaría. Para la primavera del año 812, el Khan Krum se preparó para una nueva ofensiva. Su objetivo era la cadena de fortalezas bizantinas a lo largo de la frontera norte del imperio. Estas fortificaciones desempeñaban un papel clave en la defensa de los territorios y en el control de las rutas hacia el interior de los Balcanes. Por eso, su captura debilitaría la defensa de Bizancio y facilitaría futuras incursiones. En mayo de 812, los búlgaros cruzaron los pasos montañosos y sitiaron la ciudad de Debelt, un punto estratégico por donde pasaba la carretera costera que conectaba Constantinopla con los puertos del Mar Negro. Anchialos y Mesembría. La guarnición bizantina no podía esperar ayuda rápida, ya que el ejército de Miguel I aún no estaba listo.
в полную боевую готовность. Gracias a las acciones de asedio bien organizadas, Krum logró capturar De Belt a principios de junio. La guarnición y los habitantes de la ciudad se rindieron. Según la práctica habitual de esa época, una parte significativa de la población fue reasentada en el interior de Bulgaria, lo que fortaleció el potencial demográfico y económico del estado de Krum. Esto también fue un paso táctico. La deportación de los habitantes locales evitaba la posibilidad de recuperación y ayudaba a poblar las tierras búlgaras con una población leal. Mientras tanto, Miguel I aún intentó reunir un ejército y acudir en ayuda de la ciudad sitiada, pero al enterarse de su caída, las tropas se confundieron. Entre los soldados comenzaron disturbios. Para calmarlos, el emperador se vio obligado a aumentar los salarios, lo que agotó aún más el tesoro. La caída de De Belt provocó pánico entre la población de Tracia. Muchos habitantes comenzaron a abandonar sus asentamientos para salvarse de la inminente ofensiva búlgara, lo que de hecho convirtió la región en una zona de amortiguamiento despoblada. Aprovechando la debilidad de la defensa bizantina, los búlgaros continuaron su avance. Sus destacamentos devastaron el norte de Tracia, llegando hasta Adrianópolis. La cuenca de Sofía pasó finalmente bajo control búlgaro, lo que les aseguraba el dominio en la parte occidental de los Balcanes. Krum también capturó casi todos los puertos del Mar Negro al norte de Sozopol, excepto la fortaleza de Mesi. Lo que resultó especialmente preocupante para Bizancio fue que algunos soldados y oficiales se pasaron al lado de Krum. Entre los desertores no solo había simples soldados, sino también altos comandantes militares, lo que permitió a los búlgaros acceder a la táctica y experiencia organizativa bizantina. Durante la ofensiva de Krum, se hizo evidente que Mijaíl I era incapaz de dirigir el ejército de manera efectiva y que el imperio necesitaba un nuevo líder militar. Cada vez más oficiales y aristócratas ponían sus esperanzas en el talentoso comandante León el Armenio, quien pronto jugaría un papel clave en los acontecimientos futuros. Tras la exitosa conquista de la Tracia del Norte, el Khan Krum comenzó a administrar los nuevos territorios. Las tierras recién adquiridas eran controladas por una administración mixta, que incluía tanto a la nobleza búlgara como a desertores bizantinos, comandantes militares y funcionarios que se pusieron del lado de Krum. Su conocimiento ayudó a los búlgaros a adaptarse mejor a la administración de las ciudades bizantinas y a utilizar la táctica romana. Tras completar la reorganización en la primavera del año 812, Krum llevó a su ejército al estratégico puerto del Mar Negro, Nesembria. Esta ciudad estaba situada en una península, tenía murallas poderosas y controlaba las rutas comerciales de la costa occidental del Mar Negro. Antes de comenzar el asalto, Krum envió una embajada a Constantinopla con una propuesta de paz. Sus condiciones eran relativamente moderadas: la delimitación de la frontera en la Tracia del Norte, un tributo anual de Bizancio en forma de ropa y pieles teñidas, el derecho de los comerciantes búlgaros a comerciar sin impuestos en Constantinopla, el intercambio de prisioneros, desertores y solicitantes de asilo. El emperador Mijaíl I estaba dispuesto a aceptar estas condiciones, pero sus consejeros espirituales se opusieron, afirmando que devolver a los búlgaros al cristianismo violaba el evangelio. Esto provocó un retraso en las negociaciones, lo cual fue aprovechado por Krum. Enojado por la negativa de Mijaíl, Krum, a mediados de octubre de 1812, rodeó Mesembria. A pesar de sus fuertes fortificaciones, el asedio duró solo 2 semanas, gracias al uso de máquinas de asedio desarrolladas por ingenieros bizantinos desertores. Al ver lo desesperado de la situación, la guarnición se rindió y la ciudad fue saqueada. Entre los trofeos se encontraron enormes reservas de oro, plata y mercancías. También entre los trofeos había 36 sifones para lanzar fuego griego, el arma secreta bizantina. Después del saqueo, Krum, siguiendo su táctica, deportó a la población a Bulgaria y la ciudad quedó abandonada. Con la llegada del invierno, las acciones militares cesaron y Krum se retiró al norte, preparándose para la siguiente campaña. A principios de 1813, Krum realizó una incursión invernal en Adrianópolis, intentando tomar la ciudad con un ataque sorpresa. Sin embargo, su plan fue descubierto por prisioneros bizantinos que lograron escapar y alertar a la guarnición. Al enterarse de la preparación del ataque, Mijaíl I reunió a sus tropas y salió al encuentro del enemigo. Los búlgaros fueron tomados por sorpresa y sufrieron grandes pérdidas. Aunque la batalla fue pequeña, esta se convirtió en la primera victoria de Mijaíl y se apresuró a aprovecharla para fortalecer su autoridad.
Al comprobar que el califato abasí no representaba una amenaza, ya que allí ardía una guerra civil que mantenía ocupadas a las fuerzas musulmanas, Mijaíl I decidió concentrar el ejército contra Bulgaria. Comenzó la movilización de tropas en todo el imperio, incluyendo los temas orientales. Para la primavera del año 1813, el ejército del emperador había llegado al sureste de Tracia, reuniendo hasta 30.000 hombres, 26.000 guerreros de los temas, la mayoría de los cuales eran reclutas, y 4.000 tagmas de élite, así como tropas de los temas orientales, Anatolia, Armenia y Capadocia. No tenían ganas de participar en la campaña balcánica, pero obedecieron la orden. Al emperador lo acompañaban dos comandantes clave, León el Armenio, estratega del tema de Anatolia, uno de los mejores generales de la época, y Juan Aplaques, estratega del tema de Macedonia, un comandante experimentado. Con estas fuerzas, Miguel esperaba dar una batalla decisiva contra Krum, pero el destino de la campaña resultó ser algo diferente. La campaña comenzó de manera catastrófica debido a la lentitud del emperador Miguel I. Él retrasó la campaña y luego, al comenzar el avance, pospuso constantemente el ataque decisivo contra los búlgaros. El ejército reunido en Tracia permaneció sin moverse durante al menos un mes, lo que minó la moral de combate. El 4 de mayo ocurrió un eclipse solar, que el ejército interpretó como un presagio de catástrofe. Además, la situación se agravó por problemas con el suministro de alimentos. Debido a la larga estancia en territorio bizantino, las tropas imperiales se vieron obligadas a conseguir provisiones, lo que resultó en el saqueo masivo de la población tracia por parte de sus propios soldados. El descontento dentro del ejército crecía, y bajo presión, Miguel I finalmente decidió actuar. El emperador envió las tropas a la frontera búlgara cerca de Adrianópolis, pero una vez más se retrasó, organizando otra parada. Estas demoras le dieron al Khan Krum la oportunidad de reunir grandes fuerzas, incluyendo refuerzos de eslavos y ávaros. Sin embargo, incluso después de la llegada de los aliados, Krum se daba cuenta de que su ejército era numéricamente inferior. El 7 de junio Krum acampó cerca del fuerte romano abandonado de Fersinikia, esperando información de reconocimiento. Ambos ejércitos sabían de la presencia del otro, pero ninguno de los dos se apresuraba a iniciar la batalla. Los altos comandantes militares de Miguel, Juan Aplaquis y León el Armenio, insistían en atacar, pero el emperador se negaba constantemente. Durante 2 semanas, los ejércitos jugaban un extraño juego. Salían de los campamentos, tomaban posiciones, demostraban estar listos para la batalla, pero solo se limitaban a intercambiar disparos a distancia. El calor del verano, la escasez de alimentos y agua afectaron especialmente a las tropas bizantinas fuertemente armadas, aumentando la desmoralización, especialmente entre los anatolios. El 21 de junio la paciencia de los comandantes se agotó. Ioan Aplaquis le anunció al emperador que la mañana del 22 de junio atacaría a los búlgaros, esperando que Mijaíl lo apoyara. León el Armenio también aprobó este plan, asegurando al emperador que las tropas estaban listas para luchar. Bajo la presión de sus generales, Mijaíl se vio obligado a dar su consentimiento. La mañana del 22 de junio, ambos ejércitos se formaron en orden de batalla al norte de Adrianópolis. El ejército búlgaro era menor en número, pero Krum utilizó la astucia. La infantería eslava formó la primera línea, visible para el enemigo, y las principales reservas, incluyendo arqueros a caballo y caballería pesada, estaban ocultas detrás de la colina. Los bizantinos se ubicaron en la cresta de la sierra. Los temas en el flanco izquierdo estaban lideradas por León el Armenio. El centro estaba compuesto por los tagmata bajo el mando de Mijaíl. El flanco derecho estaba liderado por Ioan Aplaquis con tropas macedonias y tracias. La batalla fue iniciada por Ioan Aplaquis, quien atacó ferozmente el flanco izquierdo de los búlgaros. Sus macedonios y tracios, al estar mejor armados, comenzaron a empujar a los eslavos. El desarrollo de los acontecimientos prometía una victoria gloriosa para Bizancio. Sin embargo, Mijaíl permanecía indiferente. Él no apoyó el ataque ni dio órdenes a los flancos central y izquierdo, observando la batalla como un espectador externo. Las razones de esto no están claras. Quizá temía el ascenso político de Ioan, o simplemente no comprendía la situación táctica. Krum notó la pasividad del enemigo y aprovechó la oportunidad. Él introdujo en combate las reservas ocultas. Los arqueros a caballo rodearon a los macedonios y tracios, lanzándoles una lluvia de flechas. La caballería pesada de Krum se lanzó contra las filas de los bizantinos, aumentando la presión.
En ese momento, las tropas anatolias de León el Armenio comenzaron a retirarse en perfecto orden de manera repentina. Las razones de esto también siguen siendo poco claras, pero existe la sospecha de que León había llegado a un acuerdo previo con Krum. Cuando los antalianos abandonaron el campo de batalla, los arqueros a caballo búlgaros intensificaron el ataque, y la retirada organizada se convirtió en una huida presa del pánico. Al ver el caos, los tagmas en el centro también comenzaron a retirarse, y la batalla se convirtió en una derrota total. Las tropas rodeadas de Ioana lucharon hasta el final, pero al quedarse sin apoyo, estaban condenadas. Ioana Plakis, famosa por su valentía, murió junto con miles de sus hombres. La batalla de Versinikia duró solo 1 hora, pero su resultado fue una conmoción. Krum, que al principio dudaba de que la victoria fuera real, prohibió la persecución inmediata temiendo una trampa. Solo después, al darse cuenta de que el enemigo realmente huía, los búlgaros comenzaron a saquear el campamento bizantino. El emperador Mijaíl, junto con los tagmas y los antalianos, huyó apresuradamente a Constantinopla, dejando en el campo de batalla alrededor de 3.000 muertos, principalmente de las unidades macedonias y tracias. Esta derrota no solo empeoró la situación de Bizancio, sino que también le abrió a Krum el camino hacia la capital. Después de la aplastante derrota en Versinikia, Mijaíl Inorrangave perdió el control de la situación en el imperio. Su legitimidad se vio socavada, el ejército estaba desmoralizado, y los círculos gobernantes en Constantinopla comenzaron a buscar un nuevo líder. Al final, Mijaíl I se vio obligado a abdicar del trono el 11 de julio de 1813, a favor de su rival León el Armenio, quien ascendió al trono bajo el nombre de León V Krum. Aprovechando la debilidad del enemigo, inmediatamente comenzó a prepararse para el asedio de la capital. Sus tropas ya habían llegado a Constantinopla, saqueando los alrededores de la ciudad. Krum no inició el asedio de inmediato, sino que propuso negociaciones de paz a los bizantinos, esperando que el emperador, asustado por la catástrofe en Versinica, aceptara las condiciones. Sin embargo, durante una de las reuniones que tuvo lugar junto a las murallas de la ciudad, los bizantinos intentaron matar a Krum tendiéndole una emboscada. El Khan logró escapar. Este incidente hizo que las negociaciones de paz fueran imposibles. Furioso, Krum dio la orden de destruir todo a su paso. Sus tropas incendiaron templos y aldeas en los alrededores de la capital, capturaron a muchos prisioneros y se los llevaron a Bulgaria. El nuevo emperador entendía que no podría vencer a Krum en una batalla abierta, así que comenzó a preparar la defensa de la capital y a buscar maneras de prolongar el conflicto. En el invierno de los 1813 a 1814, Krum, a pesar de las duras condiciones climáticas, emprendió otra campaña contra los bizantinos. Atacó Adrianópolis, capturó la ciudad y trasladó a su población a Bulgaria, como lo había hecho antes con los habitantes de Debelta y Mesembria. Paralelamente a esto, el Khan continuó preparándose para dar un golpe decisivo a Constantinopla. Según las crónicas bizantinas, reunió una poderosa artillería de asedio, incluyendo arietes y máquinas para derribar murallas, y también reforzó con hierro las torres de asalto para el ataque a las murallas. Sin embargo, Krum no tuvo tiempo de llevar a cabo lo planeado. En la primavera de 1814, en vísperas de una nueva campaña, el Khan falleció repentinamente. Las causas de su muerte siguen siendo inciertas hasta el día de hoy. Las fuentes bizantinas afirman que murió de un derrame cerebral o de una enfermedad, pero también existen versiones sobre una posible conspiración en su entorno. La muerte de Krum detuvo la inminente invasión a Constantinopla y permitió que Bizancio pudiera tomar un respiro. En Bulgaria comenzó una lucha por el trono, y el nuevo gobernante fue su hijo Amurtag, quien pronto firmó un tratado de paz con León V. Esto puso fin a uno de los episodios más dramáticos de las guerras bizantino-búlgaras, dejando a Bulgaria como un oponente fuerte y temible para el Imperio Romano de Oriente. Bueno, eso es todo por mi parte, gracias por ver y nos vemos en los próximos videos. Adiós a todos.